Hola nuevamente chicos, vamos a repasar en este videito dos conceptos importantes para la simplificación de números naturales y después de simplificación de fracciones. Más adelante en álgebra lo ocuparemos para simplificar términos semejantes. Estos se llaman el mínimo común múltiplo o MCM y el máximo común divisor o MCD. ¿Salen? Entonces, para empezar este par de conceptos, debemos de recordar que por el momento para explicarlo vamos a utilizar solamente números naturales y después solo este concepto, este principio lo iremos llevando a números fraccionarios y después, como les comentaba, a reducción de términos semejantes o a simplificación de expresiones algebraicas. Uno de los mayores retos que nos encontramos es no saber cómo hacer la expresión final o mi resultado final, cómo presentarlo en su mínima expresión. Y esto tiene que ver con el simplificar a base de números primos. ¿Sale? ¿Alguna vez habrán escuchado de estos llamados números primos? No son primos porque hayan salido de dos mamás numéricas y, y después se conocieron. Nada tiene que ver con esa relación familiar. Se llaman números primos porque son los números primeros y a partir de la multiplicación y la operación de estos números primos es como obtengo los otros números naturales. Pensemos un poquito, por ejemplo, si el número 2 lo multiplico por 2 me da 4 y entonces puedo decir que el 2 es un número primo y el número 4 es un número compuesto. Si yo multiplico 2 por 3, que son dos números primos, yo voy a obtener un número compuesto que es el 6. ¿Cuál es la condición de que sean números primos? Deben de cumplir dos condiciones importantes. Para que un número sea primo, debe de ser divisible entre 1 y entre sí mismo. Si otro número lo llega a dividir, entonces ya no es número primo, es un número compuesto. ¿Vale? Les decía hace rato. El 2 solamente lo puede dividir el 2 y el 1. El 3 solamente lo puede dividir el 3 y el 1. Más sin embargo, el 6 lo puede dividir el 6 mismo, el 3, el 2 y el 1. ¿Sale? Entonces así me doy cuenta que es un número primo y que es un número compuesto. Si aún así esta explicación te queda un poco cuanto rara, te voy a mostrar algunos de los primeros números primos comprendidos entre el 0 y el 100. Aguas, no confundas los números primos con los números impares, porque no todos son impares. Mira, tengo el 2 que es par y más adelante tengo más pares. ¿Sale? Aquí nada más tengo 2, 3, 5, 7. El 9 no es un número primo porque el 9 está compuesto del 3. 3 por 3 me da 9. Y así me puedo ir con todos los demás números primos. Una manera fácil de hacerlo es utilizando la criba de Eratóstenes. Te la dejo aquí. Y radica en llenar una tablita del 1 al 100. Y entonces encierro el 2 y tacho todos los múltiplos del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 hasta llegar al 100. El número que sigue libre sin tachar es el 3. Y entonces tacho todos sus múltiplos. 3, 6, 9, 12, bla, 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 hasta el 100. Después del 3, el número que queda libre sería el 5. Y entonces tacharía todos los múltiplos del 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 hasta llegar al 100. Si yo repito constantemente este procedimiento y lo hago bien, voy a tachar todos los números compuestos y solamente van a quedar encerrados o libres los números primos. Y aquí están 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, etcétera, 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 hasta llegar al 97, que es el último número primo entre el 0 y el 100. ¿Para qué me sirven los números primos? Precisamente para descomponer o simplificar los números compuestos. Imagínate que de repente quiero que
El 4 no lo quiero representar como 4, sino como el producto de los dos números que lo generaron, o sea, 2 por 2. Imagínate que el 8 no lo quiero representar como 8, sino como una multiplicación de 2 por 2 por 2. Imagínate así como el 20, no lo quiero simplificar como el resultado 20, sino el número de la secuencia de números que me permiten obtener 20. 5 por 4 es 20, pero también 5 por 2 me da 20. Entonces, este concepto de números primos y números compuestos me va a permitir analizar y descomponer en factores, o sea, todos los números que se multiplican para darme el número que estoy buscando. Y eso te lo voy a explicar con un ejemplito. ¿Sale? Digo que el mínimo común múltiplo, o MCM, en una colección de dos o más números naturales, por el momento naturales, o sea, enteros positivos, es el número más pequeño resultado de la multiplicación de todos sus factores. ¿Sale? Suena bastante complejo, ¿no? Así como que, ¿qué dijo? Sí, dicho de otra manera, si yo descompongo en factores una serie de números y yo multiplico todos esos factores, me va a dar un número muy grande que voy a poder dividir o que va a ser divisible entre todos la colección de mis números. No te preocupes, ahorita te va a quedar claro en un ejercicio. El máximo común divisor, o MCD, es el número que divide, el máximo número que divide a los números que estoy analizando. ¿Sale? Damos un ejemplo para que no te confundas tanto o no se genere tanto problema. ¿Sale? Alerta y atento. Chécate esto. ¿Cómo obtener el mínimo común múltiplo y cómo obtener el máximo común divisor? ¿Sale? Ahí va. Tengo tres números, 70, 20 y 42. Y entonces quiero encontrar entre esos tres números el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Si te das cuenta, en tu cuaderno tendrás que hacer un arreglo gráfico como el que tengo ahí, dos líneas cruzadas perpendiculares, donde del lado izquierdo, de este lado, van a ir los números que voy analizando y de este lado van a ir la descomposición factorial o los números primos. ¿Sale? Y entonces escribo 70, 20, 42. Me doy cuenta que el 70 termina en 0, el 20 termina en 0, el 42 termina en 2. Son criterios de divisibilidad pares. Entonces voy a empezar a utilizar el número primo más pequeño, que es el 2. Si yo divido 70 entre 2, me da 35. Si yo divido 20 entre 2, me da 10. Y si yo divido 42 entre 2, me da 21. Si te das cuenta, marqué en rojo ese numerito 2 junto con la primera cabecera. Abajo me quedan tres números ahora, 35, 10 y 21. Lo interesante de la siguiente columna, o de la siguiente fila, perdón, es que solamente el 10 es divisible entre 2. Y entonces lo que voy a hacer es tomar el 35 y el 21, como no les voy a hacer nada, no los voy a dividir porque no se pueden dividir a la mitad de manera exacta o darme un resultado entero. Lo que voy a hacer es copiarlos abajo y solamente voy a dividir el valor que sí se puede, o sea, 10 entre 2. Y me queda 35, 10 entre 2 es 5 y 21 lo bajo. Ahora me doy cuenta que ni el 35, ni el 5, ni el 21 los puedo dividir ya. Entre 2, ahora lo divido entre 3. ¿Sale? 35 y 5 no son divisibles entre 3, solamente el 21. Así que ahora copio 35 y 5 abajo y 21 entre 3 me da 7.
Como 35 y 5 ya no son divisibles entre 3 y 7 tampoco es divisible entre 3, ahora voy a tomar el 35 y el 5 y los voy a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque tiene terminación 5. ¿Vale? El 7 no es divisible entre 5, lo voy a dejar así. 35 entre 5 me da 7. 5 entre 5 me da 1. Y cuando llego a 1, entonces ya no voy a poder reducir más ese factor. Y 7 entre 5 no se puede, así que lo copio. Finalmente, mi último número primo que voy a utilizar es el 7. Y esto me da 7 entre 7, 1, el 1 del proceso anterior, y otra vez 7 entre 7 me da 1. ¿Sale? Tengo una serie de numeritos de este lado. Tengo 2 por 2, 3, 5 y 7. Se supone que si yo multiplico estos números, yo voy a obtener el 70, el 20 y el 42. Chécale. 2 por 2, 4. Por 5, me da 20. ¿Sale? Estoy jugando con esta columna, se va a llamar columna de factores. 2 por 2, 4 por 5, me da 20. 5 por 7 me da 35. Por un 2 me da 70. 7 por 3 me da 21. Por 2 me da 42. ¿Te das cuenta que si yo juego con estos números, voy a obtener los números que tengo originalmente? Pues bien, aquí está el chiste del MCD y el MCM. Primero, te puedo decir que el máximo común divisor es el 2. ¿Por qué? Porque resulta que el máximo común divisor lo voy a obtener o lo voy a calcular con todos los números que pudieron dividir a todos el conjunto de valores. Es decir, este 2 sí pudo dividir al 70, al 20 y al 42. Pero este 2 ya no pudo dividir a los 3, nada más dividió a 1. Este 3 nada más dividió a 1, este 5 nada más dividió a 2 y este 7 solamente dividió a 2. Es por eso que el único número que puede dividir a los 3 es el 2 y ese es el que llamo máximo común divisor. ¿Para qué me sirve? Pues resulta que si yo divido 70 entre 2, me da 35. Si yo divido 20 entre 2, me da 10. Y si yo divido 42 entre 2, me da 21. Por eso se llama máximo común divisor. Es el mayor número que resulta de multiplicar los factores y que pueden dividir a los números que estoy desarrollando o factorizando. El mínimo común múltiplo, aquí si no hay pierde y esta es la gran diferencia, el mínimo común múltiplo se trata de multiplicar toda la columna de factores. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 numerotes a multiplicar. 2 por 2 por 3 por 5 por 7. Pero como 2 por 2 es 2 al cuadrado, puedo simplificar. 2 al cuadrado por 3 por 5 por 7 me da 420. Resulta que este número de 420 lo puedo dividir entre 70, entre 20, entre 42 y me va a dar valores exactos. Checa esto. Si divido el 420 entre 70, me da 6. Si divido el 420 entre 20, me da 21. Y si divido el 420 entre 42, me da 10. Espero que esta pequeña guía te sirva para poder distinguir qué es un máximo común múltiplo y un máximo común divisor, perdón, y un mínimo común múltiplo. ¿Sale? Ejercita, no te preocupes, te voy a dejar unos ejercicios, los vamos a ir guiando paso a paso hasta que te acostumbres a utilizar este par de conceptos. Pero que no se te olvide que este recurso va a ser muy utilizado al momento de simplificar términos algebraicos y expresiones algebraicas más adelante. Por lo que es súper importante que lo domines y lo practiques. Por todo esto, muchísimas gracias, no se te olvide usar la fuerza y nos vemos en el próximo video.